madres, muchas mujeres, muchas damas siembran matas y matas bien bonitas. La parábola de la mostaza se está refiriendo a si usted sembraría en su jardín, en su huerto, un grano de mostaza. La parábola se está refiriendo a si usted sería capaz de tener allí en casa este árbol. Y que a la verdad, como dice la parábola, es una semilla muy pequeña. ¿Qué se busca con las parábolas? ¿Qué nos dice el Señor? El Señor a través de las parábolas nos está enseñando la forma de verlo a Él. Estamos estudiando parábolas porque necesitamos, escriban allí, percibir cómo Dios ve su reino y cómo nos está enseñando de una manera muy didáctica. No suelo utilizar imágenes porque creo que a veces las imágenes nos distraen, pero hoy traje algunas imágenes. Las parábolas buscan conocer, buscan percibir, buscan también conocer. Buscan que nosotros conozcamos a Dios y también pues que nos deleitemos en Él. Que nosotros, cada uno de los habitantes del reino de Dios, nos deleitemos en el Señor. Y ese deleite también está siendo allí percibido. Esta parábola nos da a conocer mucho más de quién es Dios. Y Dios es bueno. Y Dios es bondadoso y es generoso. También esta parábola nos debe llevar a reaccionar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que aprendimos? ¿Qué va a hacer usted con lo que aprenda hoy? ¿Va a ser algo que va a entrar por un oído, sale por el otro? ¿Va a ser algo que quedó allí registrado en su cuaderno? ¿No más? No. Debe ser algo que lo debe llevar, que lo debe mover a hacer. Hemos definido las parábolas como las comparaciones, y creo que hay un eco ahí en el micrófono. No sé si mejor lo apagamos y lo hacemos sin micrófono, o le bajamos, ¿cómo lo ven? ¿Está bien? Bueno, continuemos entonces y Brian nos ayuda con el sonido. Estas parábolas son comparaciones de escenarios. Por definición, dijimos, las parábolas son las comparaciones de los escenarios. El Señor está tomando un escenario conocido para muchos de nosotros y está haciendo una comparación, está haciendo un símil con el reino de Dios. Eso es una parábola. La parábola está trayendo algo conocido, natural, de la vivencia diaria para traer una verdad espiritual. Y la verdad espiritual de hoy es que en el reino de Dios usted tiene un crecimiento externo y usted tiene un crecimiento interno. Ahí valdría la pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es el primero? ¿Primero es el crecimiento externo o primero es el crecimiento interno? Debemos respondernos al final de esta parábola esta pregunta. También, de una manera difícil, pero hay que decirlo, la parábola tiene como propósito ocultar verdades a quienes no quieren oír. Cuando usted está enfrente de una parábola, o entiende o no entiende. O el Espíritu Santo le guía a entender, o el Espíritu Santo le cierra el conocimiento y el contenido de esa parábola y le dice, no la vas a poder entender, porque se necesita del Santo Espíritu de Dios para lograr entenderla. Todas las parábolas, o al menos las 7 que estamos nosotros refiriéndonos en Mateo, hablan del reino de Dios. Y quiero recordarles a qué se refiere el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo en una dimensión presente, ya, actuando en este momento. El reino de Dios es ya. La visión dispensacionalista dice que es un reino futuro. Tenemos que tumbar ese argumento porque no es bíblico. Vayamos allí a Mateo 12, 28. Esto es un repaso. La visión dispensacionalista dice que el reino de Dios no ha llegado, que el reino de Dios, esos 1000 años están por llegar todavía, pero no es así. Dice Mateo 12, 28, pero si yo, hablando del Señor Jesucristo,
combatiendo con aquellos que le están acusando de expulsar demonios en nombre de Satanás y con el poder de Satanás. El Señor dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llegará a vosotros el reino de Dios. Ha llegado, ¿cierto? Hermanos amados, el reino de Dios tiene dos dimensiones. Una dimensión ya presente, está actuando, se mueve. El reino de Dios es Cristo gobernando en los corazones de sus hijos. Es Cristo haciéndose presente en un mundo caído, muerto en delitos y pecados, pero Cristo a través de su evangelio redimiendo personas de ese mundo caído. También el reino de Dios es una dimensión que vendrá, que está pronta. Cuando nosotros nos sentamos a disfrutar de los elementos de la cena del Señor, a tener esta comunión, estamos diciendo, Señor, ven pronto, te esperamos. El Señor dice, no voy a disfrutar más del fruto de la vid con vosotros hasta que venga el reino de Dios. Tenemos que tener entonces bien claro, el reino de Dios está presente. Amén. Amén, porque el reino de Dios está por encima de este mundo, porque Satanás no entra ni gobierna ni se quiere levantar sobre la iglesia, aunque parece. Pero el reino de Dios también llegará. Esas características del reino de Dios nos están, escuchen muy bien, esas características del reino de Dios nos están siendo reveladas. Dios nos está diciendo, yo los he puesto a ustedes entre cizaña. Donde Él quiso, nos ubicó. Eso lo aprendimos a través de la parábola de la cizaña y el trigo. Dios nos dice, Él es el buen sembrador que dispersa su semilla por donde Él quiere y Él es quien da el crecimiento. A 100, a 60 y a 30. Amén. Mire cómo hemos ya aprendido esas grandes verdades. Esta parábola para mí es muy hermosa. Pero esta parábola también dice que el reino de Dios es Cristo, escuchen muy bien, el reino de Dios es Cristo reinando y gobernando en su corazón. ¿Es así? Todo lo que hicimos esta semana fue gracias al gobierno de Cristo en nuestro corazón. Él nos mandó que nosotros hiciéramos y esta semana hicimos lo que Él nos mandó. El reino de Dios es ese pueblo que ha sido llamado por fe, a través de fe, por medio de la fe, por medio del Evangelio, esa fe puesta en su Hijo, y nos ha hecho parte de un rey. ¿Cómo es el rey? ¿Déspota? ¿Fuerte? No. Es un rey amoroso, es un rey amante, pero es un rey que también nos da los estatutos para que nosotros los cumplamos. ¿Cuáles son estos estatutos? No adulterar, no matar, honra a padre y madre, guarda el día de reposo, no utilizar el nombre del Señor en vano, no postrarse delante de imágenes de ídolos, no codiciar, no mentir, entre otros. Ese reino de Dios es el reino visible, presente en el corazón de las personas. Esto es supremamente interesante porque ahorita lo vamos a observar a través de la parábola. Quien tiene el reino de Dios en su corazón, da frutos. Y uno usualmente está relacionando los frutos con cuántos he invitado y cuántos he traído a la iglesia para conversión. No es eso. Porque en primera instancia los frutos van de afuera, perdón, de dentro hacia afuera. Primero arrancan los frutos en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo estamos esperando la consumación de ese reino. Entonces, hermanos amados, el reino de Dios es un reino real, tangible, palpable. ¿Cómo lo podemos ver hoy? A través de la iglesia. Aquí en la iglesia está una demostración real y palpable del reino de Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, como nacidos de nuevo, mostramos y evidenciamos el reino de Dios. También, el reino de Dios no es tan visible como quisiéramos. No conozco qué ocurrió con usted durante esta semana. Me gustaría sentarme ahí al lado suyo y que charláramos. Tenemos todo el día para hacerlo.
Y usted me contaría, esta semana no me fue muy bien, esta semana pequé, esta semana pasé por tribulaciones, por dificultades. Hay cosas que no se ven, que no se perciben. Si yo les pregunto a los de esta fila, ¿están contentos, están alegres? Las circunstancias, en cierta manera, mostrarían una cara, pero el corazón de pronto piensa otra. Pero si yo le pregunto a Oscar, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Qué diría él? Gloriosa, poderosa, portentosa, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El que entendió, lo entendió. Hermanos amados, el reino es real, pero el reino también en muchas partes no es visible, pero al mismo tiempo el reino está operando. El reino, escuchen muy bien, el reino está operando. ¿Por qué las parábolas? Porque el rey del reino, que es Cristo Jesús, demanda y exige sobre todos los oyentes obediencia a su palabra. ¿Por qué las parábolas? Repito, porque el rey de este reino, que es Cristo, demanda que todos obedezcamos su palabra, todos. Pero cuando los hombres no quieren obedecer, cuando los hombres se resisten, es cuando Dios empieza a mostrar parábolas. ¿Para qué? Para que quienes tienen los oídos del Espíritu Santo y obedecen, las escuchen y las pongan por práctica, y quienes no son del reino, lo sentimos, no van a comprender esas parábolas. ¿Cómo define John MacArthur el reino de Dios? Cito, dice, es el reino sobre el cual Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes. Escuchen muy bien, Cristo mismo es el indiscutible Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo MacArthur, los que pertenecen a ese reino se han entregado formalmente al señorío de Cristo. También entran en el reino y por lo tanto esas vidas de los que entraron en ese reino tienen vida eterna. Quienes entraron en ese reino tienen vida eterna. Otro autor, John Montgomery, dice, cuando Jesús vino predicando el reino de Dios, Él vino predicando el derecho que tiene Dios, escuchen muy bien, para gobernar sobre las mentes, sobre los corazones de todas las personas. Pero como los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el Señor en esta ocasión está empezando a hablar por parábolas. Cristo está predicando su palabra, Cristo está trayendo el mensaje de salvación, Cristo nos está hablando y nos está diciendo que estamos en tinieblas y que pasemos a su luz admirable, pero los hombres no desean escuchar y en ese aspecto, recalco, ahora el Señor Jesucristo empieza a hablar por parábolas. Pero esas parábolas son hermosas y son gloriosas. Ahí podemos concluir, la palabra que Dios enseña es para todos los hombres, creyentes o no creyentes, niños o no niños. En esta ocasión no les traje una imagen, sino que les voy a proyectar la imagen. Las parábolas del reino de Dios se adelantaron y yo no les había dicho nada, ¿cierto? Ahí notan ustedes cómo obedecen al rey del sermón. Por ahora en el 1, porque es que se me adelanta. Mis hermanos, por eso es que no me gustan las imágenes, porque se distraen. Cuando los vi en la cabeza, ya se me fueron. El reino de Dios, a través de estas parábolas, describe cómo es Dios y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, vamos a mirar nuevamente Mateo 13, versículo 31, ¿cómo empieza? El reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es parecido, o el reino de Dios se asemeja. ¿Cuál es la idea central de lo que está diciendo allí el Señor? Que el grano de mostaza, que la levadura es crecimiento exterior y crecimiento interior. Escucha muy bien. El grano de mostaza está enseñándonos crecimiento exterior.
Y la levadura nos está enseñando crecimiento interior. Por eso es una sola parábola, vista desde dos puntos de vista diferentes, enseñada de parte del Señor desde dos puntos de vista diferentes. Vamos a hablar de la mostaza. Capítulo 31, versículo 31. Otra parábola les puso allí enfrente diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su agro o en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña. Allí la palabra es la micro. Si usted conoce un grano, el grano micro es la mostaza. Niños, ¿les gusta el perro caliente? Sí, cierto. Y cuando ustedes tienen la ocasión de comer perro caliente, ¿le aplican mostaza? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿O no les gastan sus papás nunca perro caliente? Bueno, hablemos de la hamburguesa. Cuando comen hamburguesa, ¿le echan mostaza? Oiga, papás, ¿cuándo van a invitar a esos niños a comer algo? Existen tres salsas cuando uno come perro. Salsa rosada. ¿De qué se echa la salsa rosada? Mayonesa, salsa de tomate y la mezclan. ¿Y cómo queda? Rosada. Existe una salsa roja. ¿De qué es? De tomate. Y existe una salsa amarilla, como el color de la chaqueta de Nicolás. Bueno. ¿Sí la conocían? Toca decirle a los papás que les gasten, pero esa salsa amarilla o esa salsa color mostaza se hace del fruto de este árbol. Es una salsa en cierta manera un poco picante. Pero lo interesante que nos está enseñando allí es que el grano de esta mostaza es pequeño, es micro. Otra idea, esta mostaza, como lo dice el versículo 32, se convierte en la mayor, en la megas hortaliza. Ustedes tienen sembradas hortalizas en su casa, algunos, conozco. Pero usted siembra la hortaliza en un campo grande y abierto como se siembra el trigo. No, usted siembra hortalizas en su casa. ¿El aguacate es una fruta o es una hortaliza? Nunca se ha definido finalmente qué es eso. Pero piensen en las hortalizas. Y esta hortaliza a la cual se está refiriendo el Señor está diciendo que es sembrada en su huerto. Esto no es el campo grande, inmenso, sino que es un huerto pequeño, en donde usted siembra esta hortaliza. Observemos algunos aspectos de la parábola. Estos aspectos de la parábola es que hay un hombre que siembra. ¿Es nuevo para nosotros? No. Ya hemos visto cómo el hombre sembró trigo. Ya hemos visto cómo el hombre sembró en 4 campos. Entonces es el mismo hombre. Es el hombre que generalmente está sembrando y siembra en este caso en el huerto, en el campo. Planta, siembra, son los detalles que nos está permitiendo ver esta parábola. Allí lo que se está sembrando son plantas comestibles. Reitero, la mostaza. Esta mostaza, especialmente cultivada en un jardín. ¿Qué fue lo que sembró? Un grano muy pequeño. Un grano que indudablemente es bien pequeño. Observemos Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será posible. ¿A qué se está refiriendo? Allí está el Señor tomando otra parábola. Y les está diciendo, ustedes tienen una fe micro, muy pequeña. Ni siquiera la fe que ustedes tienen alcanza a ser un grano de mostaza. De tal manera que cuando el Señor está refiriéndose al grano de mostaza,
era un proverbio conocido en toda la región. Había un proverbio que decía, usted es tan grande como un grano de mostaza. Y el Señor aquí en Mateo 17:20 está diciendo, su fe es más pequeña que un grano de mostaza. Es más, si su fe fuera como un grano de mostaza, diría a este monte, córrete, échate para acá, y el monte se correría. Si notan cómo es nuestra fe. Nuestra fe es tan buena siempre y cuando recibamos el sueldo. Nuestra fe es tan grande según nuestra salud. O nuestra fe es tan grande según tengamos empleo. Porque inmediatamente alguno de esos tres se nos quita. ¿Y cómo es nuestra fe? Se muere. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. De tal manera que lo que vamos a sembrar, ahora sí podemos ver la imagen 2, lo que vamos a sembrar es algo mínimo. O lo que el Señor nos está mostrando que Él siembra es algo mínimo. Es esta. Esto es una uña. ¿Sí lo notan? Gracias al Señor por los que no han tenido mucha relación con las parábolas, porque hay cierta contaminación con relación a la interpretación de las parábolas. Pero aquí el Señor está diciendo, en un campo, ¿dónde queda ese campo? En su casa, en el huerto. Usted siembra esa semilla. Pero reitero, esto es una verdad espiritual que está mostrando el Señor. Escuchen muy bien, es una verdad espiritual que nos está dejando el Señor. Porque nos está diciendo que Él es el sembrador. Esto es simplemente, repites, el Señor es el sembrador. ¿Qué es lo que está sembrando? Su palabra. ¿Cómo es la palabra que Él siembra? Espiritualmente de este tamaño. Es importante porque quiero llevarlos en un hilo de pensamiento para que ustedes noten cómo es que el Señor da ese gran crecimiento. Esta semilla que el Señor nos dio para ser sembrada se convierte en el más grande de los árboles de su jardín. Cuando el Señor habla acerca del árbol del jardín, se está refiriendo a este grano que da crecimiento y el árbol llega a ser de una altura entre 3 metros y 5 metros. Piensen en su casa. Usted tiene un jardín. Algunos siembran inclusive en botellas las hortalizas. Hay otros que tienen un antejardín o un jardín atrás. Y ese jardín fue sembrado por una semilla, por esta semilla. Esta semilla, por el crecimiento que da diariamente, constantemente, llega a ser un árbol de 5 metros. Vamos a ver la imagen 3. ¿Se acuerdan de la uña? Ahora mire el hombre de la uña. Apáguese esta luz un momentico, Brian. Aquí está el hombre. Y este hombre fue el que sembró. ¿Listo? ¿Tienen esa imagen? Chicos, de allí es donde sale la mostaza que ustedes le aplican al perro caliente. De ese árbol. Piensen en esto. ¿Ustedes plantarían una semilla para que dé un árbol así de grande en su casa? ¿O se cae encima y nos acaba con toda la casa? ¿Qué está diciendo el Señor? El primero, el más importante de estos puntos, escúchenlo muy bien, se llama crecimiento. La primera cara que estamos observando de la parábola se llama crecimiento. Este crecimiento Dios lo da en medio del mundo. Acuérdense del campo. Acuérdense que ya estudiamos el campo y que el campo es sembrado como el Señor lo desea, es su campo y es allí donde Dios nos llama a dar fruto. Es allí donde Dios nos llama a crecer. Es allí donde el Señor nos dice que no es insignificante cualquier semilla que Él ha depositado. Es una semilla supremamente importante.
Escuchen muy bien, mis hermanos. Este es el momento de despertar. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no tengan por insignificante nada de lo que yo estoy sembrando. No tengan por poco nada de lo que yo siembro. Porque el Señor puede hacer de eso que Él siembra grandes árboles inmensos que sobrepasan cualquier expectativa. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el reino de Dios avanza en este mundo y que el crecimiento lo da Él. Me refiero a ustedes, padres. ¿Creen que sus hijos no tienen la capacidad para dar muchísimo fruto de su palabra? Yo creo que sí. Yo veo a Daisy, yo veo a Samuel, veo a Sofía, veo a Martín, que durante sus tiernos años se les ha predicado de la palabra. ¿Creen que ellos no van a dar buen fruto? Padres, veo a sus hijos adolescentes. ¿Creen que ellos no van a dar buen fruto? Inclusive, ustedes, damas, caballeros, ¿creen que no van a dar buen fruto? No es así. El reino de Dios y la semilla que Dios dispuso crece de tal manera que usted y yo podemos observar que ahora es un árbol grande en donde, como dice el versículo, vienen aves de diversas especies y anidan allí. Vienen y se refugian en tiempo de tormenta allí. Vienen y descansan cuando van de travesía estas aves allí. Y por supuesto, se alimentan también. Esta imagen nos está mostrando una gran verdad. ¿Quieren ver una verdad? Se las tenía reservadas para este momento. Hace más o menos 25 años, pero no, ahí vamos bien, no se van a mover. Hace 25 años, en una mujer empleada de cualquier empresa, se le predicó el evangelio. Era una mujer casada y con hijos. Y lo que fue sembrado hace más de 25 años en esa mujer, miren en lo que se convirtió. Dale a la siguiente vez. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo notan? Lo que de una manera despectiva alguien fue y dijo, ¿sabe qué? Cristo Jesús perdona pecados. Esta mujer lo recibió en su corazón. Fue una semilla pequeñísima que se llama Evangelio. Se convirtió en que más de 225 personas se reunieran el domingo pasado en las conferencias y vemos cómo lo que fue sembrado de una manera pequeña, minúscula, chiquita, se convirtió ahora en 5 iglesias. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Voy a ser reiterativo en esto. Vuelva a la imagen 2, por favor. La semilla pequeña que alguien plantó, en este caso el Señor, que es el Evangelio, se convirtió en un árbol que crece, en un árbol grande. Ahí está la imagen 3. Lo que está diciendo el Señor a través de esta parábola es que la semilla que Él plantó, que es el Evangelio, en una persona hace 25 años, se convirtió hoy en día en 5 iglesias. ¿Qué desprecio puede tener usted en predicar el Evangelio? Usted no sabe. Hay trabajo que se viene haciendo en el Lucero, hay trabajo que se viene desarrollando en el Lucero, hay ligas, la iglesia ha establecido que se predique el día viernes. Y usted dice, ¿por qué se hace eso? Porque necesitamos mantener ocupado a Francisco. No, ¿cierto? Es supremamente interesante y hoy es día de reconocimiento. Porque fue impactante para nosotros el lunes festivo cuando estábamos aquí en nuestra tarea de aseo, que llegaron 3 chicos y se pusieron a trabajar, trapearon, brillaron, hicieron cosas. Y esos 3 chicos,
han recibido de la predicación del Evangelio. No estoy diciendo que son creyentes y amén, si son creyentes y han creído en Cristo. Pero para ellos, el irse a trabajar uno de ellos durante la semana, conseguir dinero, cargar su tarjeta y venirse aquí a colaborar en el aseo son frutos. ¿Les gustaría ponerse en pie? Estos 3 chicos se vinieron desde el Lucero. El mayor, estoy enredado todavía con los nombres, estoy trabajando en eso, Sebastián, dice, pues yo soy el ayudante de don Hernando y le ayudo allá en la construcción. Conseguí dinero para cargar la tarjeta del SITP y le vine a hacer así. Tomen asiento, por favor. Frutos. ¿Usted cree que es tan poca persona que no puede dar fruto? De una sola mujer salieron 5 iglesias. De una sola mujer, a la cual se le predicó, la cual creyó en Cristo, la cual se arrepintió y vino en reconciliación con su Creador y Salvador. Y ahora hay 5 iglesias. ¿Cuál es la característica propia de este reino? Que lo que Dios siembra siempre lleva fruto. Es la característica que nos está mostrando la parábola. ¿Cuáles son las implicaciones de este reino que se nos está mostrando? Que la semilla jamás, y esa semilla es la palabra, jamás se queda sin fruto, siempre da fruto. ¿El fruto es bueno para salvación o el fruto es igual de bueno para condenación? Pero siempre va a traer fruto. Si el Evangelio le ha sido predicado, le ha sido enseñado, le ha sido mostrado, si el Evangelio ha sido presentado delante de usted, créame, por lo que la palabra del Señor nos dice que va a llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Vida eterna, perdón de pecados, reconciliación con su Hijo. Y también puede llevar esta misma semilla, condenación. Ahora piensen, este árbol, esta semilla que se convirtió en árbol, ¿pasa por tribulaciones? Sí. Hay momentos de sequía. El árbol está expuesto al fenómeno de la niña, o está expuesto al fenómeno del niño, o está expuesto a las heladas, o está expuesto al frío. No está diciendo el Señor que este árbol no lleva fruto porque todo el clima esté perfecto, no. Las tribulaciones, las dificultades hacen parte, pero dan fruto. Siempre dan fruto. Es tan hermoso esta parábola que dice el Señor que aves vienen y se posan allí, se alimentan allí y disfrutan allí de lo que ofrece este árbol. ¿Es usted un árbol en donde los que vienen de paso, los peregrinos, pueden anidar, pueden encontrar reposo, pueden encontrar paz, tranquilidad? ¿Es usted ese árbol plantado por el mismo Señor que nació de una semilla muy pequeña, aquel que ofrece alimento a los viajeros? El Señor nos está diciendo que nosotros somos llamados a dar fruto, que Él implantó esa semilla. Pero esta manifestación externa, esta manifestación que da la parábola, esta forma, nos está diciendo que a veces hay cosas que tienen un inicio insignificante. La parábola nos dice que nosotros despreciamos, si vieron el tamaño de la semilla pequeña, un inicio malo, eso como que no va a dar fruto, eso como que no sirve para nada, eso como que realmente todo el mundo se va a ir y esto no vamos a obtener ningún resultado. No es así, hermanos amados. Cada vez que usted siembra la semilla del Evangelio, esa semilla trae fruto. No desprecie, no deseche, no deje a un lado, no deje aparte lo que está sembrando, porque si es buena semilla, que es el Evangelio, que es la buena semilla, esto siempre va a traer fruto. Es un misterio, porque la semilla es metida dentro de la tierra y es un misterio lo que pasa allí hasta que se ve un tronco que crece y se fortalece. Eso es un misterio, solamente lo sabe el Señor. ¿Ustedes creen que la hermana Inés
hace 25 o 28 años, estaba pensando que lo que en su casa estaba iniciando se iba a convertir en 5 iglesias. Eso es un misterio. Pero ¿cuál es la honra que le damos? En cuanto a que recibió de esa semilla, vino a Cristo y que se dispuso a que el Señor diera el crecimiento a través de ella. Es un crecimiento externo. De tal manera, hermanos amados, que la manifestación de este reino requiere fe. Es un misterio, pero requiere fe. Esta es la primera característica de esta parábola. Y si usted observa, aún los mismos discípulos se estaban impacientando. Porque los discípulos de Cristo en su momento decían, esto como que no va a funcionar. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo murió? Se fueron otra vez a pescar, volvieron a sus trabajos. Pero habían discípulos inclusive un poquito más osados. Porque el que no le recibiera de su paso, de su traslado, de su peregrinaje, esos discípulos que iban caminando y no eran recibidos, le preguntaban al Señor, Señor, oramos al cielo para que caiga fuego y los destruya. Si notan cómo somos nosotros de impacientes. Señor, voy a predicarle a los niños de Elías. Voy a predicarle a Danilo. Danilo. Pero Danilo es rebelde, contumaz. Otro Danilo. Es un hijo malo. Entonces, Señor, que caiga fuego del cielo y consuma a Danilo. No sabemos, hermanos amados. No sabemos. De tal manera que debemos esperar es en Cristo Jesús los frutos. ¿Cuál es nuestra tarea? Sembrar la semilla, sembrar la semilla, sembrar la semilla y continuar. Es por gracia y el gobierno del crecimiento de Dios se da por gracia. Es la gracia de Dios que impera en cada uno de nosotros. Pero cuando se han dado frutos, ¿cuál es nuestra tarea? Exaltar al Señor, glorificar al Señor. ¿Hay alguien aquí que le haya puesto la fe en el corazón de un hermano para que nazca de nuevo? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Predicarle el Evangelio y a través de la misericordia del Señor ver fruto. ¿Cuál es nuestra gloria? Exaltar al Señor. Gracias Dios porque lo has convencido. Mis hermanos amados, en este fruto externo no debemos descansar. Cada uno de nosotros debemos sembrar pequeñas semillas de Evangelio. Cada uno de nosotros debemos mostrar, presentar, evidenciar a Cristo para que pasado el tiempo se dé, se note y se muestre un gran árbol. Ese árbol a través del cual el mismo Dios provee refugio, refugio para el cansado. Le digo a usted, hermano o hermana, ¿usted se cree como el menor entre toda la iglesia? ¿El más pequeñito? ¿El más insignificante? ¿El que no lo tienen en cuenta ni siquiera el día en que hacemos almuerzo para que traiga un vaso desechable? No, el Señor puede hacer de usted un árbol inmenso. Confíe en el Señor, esté junto al Señor y entienda que el Señor es el que da el crecimiento. Ha sido sembrado en buena tierra, la tierra del Evangelio, pero indudablemente usted debe entender que a través del Evangelio siempre van a haber frutos. Usted que no es creyente, que no ha venido a Cristo, está despreciando esa buena semilla que se llama Evangelio. A través de esta parábola, Cristo nos enseña que Él es la buena semilla que ya ha sido plantada, pero o usted es habitante del reino de los cielos, o usted es habitante del reino de Satanás. Pero la semilla está allí. La semilla está allí mostrada y enseñada. La segunda cara de la misma parábola se llama levadura. A la siguiente. A las 5, por favor. La segunda cara de esta misma parábola, versículo 33. Otra parábola le refirió, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Esta
levadura fue escondida en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. ¿Quiénes son los personajes aquí? Una mujer. Y esta mujer, dele a la imagen 6, por favor, escondió levadura. Ahí está la masa. Miren que son imágenes bastante conocidas. La segunda característica de la misma parábola, ya vimos crecimiento externo. Ahora, este versículo 33 nos va a referir crecimiento interno. La levadura, esa sustancia para producir fermentación. Si usted mira a Francisco, en las uñas tiene levadura. Él trabaja con esa levadura. Se utiliza para fermentar masas, para fermentar líquidos. Algunos panaderos, nos engañan y nos venden pan fermentado, es decir, pan inflado. Y usted muerde y es puro aire por dentro, no hay masa. Algunos, jamás. Esa levadura fue escondida en la mujer tomó esta levadura y ella escondió esa levadura dentro de la masa. A veces usted dice, hay palabras dentro de la Biblia que se deben entender en su contexto, porque si usted las saca de su contexto, da una mala interpretación. Por ejemplo, la serpiente, recuerden, ¿es buena o es mala? ¿La serpiente es símbolo de Satanás o es símbolo de Cristo? De acuerdo con lo que usted, reitero, lea nuevamente y observen muy bien, porque de acuerdo con lo que usted ve, la serpiente engañó a Adán y Eva, pero de acuerdo con el Éxodo, fue hecha una serpiente de bronce y todo aquel que mirara esa serpiente iba a ser curado de la picadura de una serpiente. Pero al mismo tiempo, esta serpiente simboliza a Cristo. ¿La levadura es buena o es mala? Dice el Señor, guárdese de la levadura de los fariseos. Los discípulos entendían que estaba hablando de pan. Tranquilos, si los discípulos se enredaron, nosotros también nos podemos enredar. Pero a lo que se está refiriendo el Señor, en este caso, es que esta levadura, con relación a la masa, es buena, cumple su propósito, pero debemos siempre mirar el contexto de la palabra. En este caso, la levadura. La levadura para nuestra parábola está siendo escondida. La levadura para nuestra parábola está fermentando toda la masa. Dale la siguiente imagen. Ahí está la masa leudada. ¿Sí ve que no se ve la diferencia? Repasémosla. Dele a la anterior. La levadura, hermanos amados, representa el reino de Dios. La levadura, también aquí el Señor está diciendo, la mujer toma esta levadura, la esconde dentro de la masa y la levadura, pasado el tiempo, leuda toda la masa. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Es el crecimiento interno, escuchen muy bien, el crecimiento interno del reino de Dios en usted. Ya no es un árbol grande, notorio, en donde se da fruto y se reconoce fruto en todos. No. Chicos, escuchen muy bien. El Señor está diciendo, ¿hay algún lugar, espacio, hay algún gramo de esa masa que no haya sido infectado con la levadura? No. Toda la masa fue leudada. Miremos nuevamente el 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, la palabra de Dios, fue puesta en usted. Usted sería esa masa. Y esa masa
ha sido contaminada por toda la levadura. En el ámbito espiritual, ¿qué está diciendo el Señor? Que usted es la masa y que para usted que es la masa, esa levadura que fue puesta, esa levadura que fue implantada, debe infectar todo. Miremoslo desde el ámbito espiritual. Si usted es masa y la palabra del Señor es levadura, todo lo que usted haga debe ser afectado o infectado por el reino de Dios. ¿Sí lo entiende? Estos son los frutos internos del reino de Dios. Lo que usted haga, lo que usted y yo diga, lo que usted promueva, las acciones que lleva a cabo, son el resultado del reino de Dios operando en su vida. Reitero, para ustedes es un pasaje muy conocido. ¿Cuáles son los frutos que debe llevar una persona a nivel interno? ¿Se les olvidó? Todos, por favor, vamos a Gálatas capítulo 5. Esos son los primeros frutos. Gálatas capítulo 5. ¿Qué está diciendo allí Pablo? Los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? En el contexto que nos está entregando Pablo nos dice, capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Hermano, entienda esto. No es para su vecino o su vecina que está ahí al lado. No. Esto es la levadura, la buena levadura que la mujer tomó y la puso en la masa. Usted es la masa, la levadura es la palabra del Señor. Y estos son los frutos que usted debe dar. Estos frutos que están aquí relacionados son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La misma parábola vista desde las dos caras. El lado externo es notorio, grande, inmenso, pero el lado interno de la parábola es el más importante. Ahora sí puedo decirles, ¿qué es más importante? Que usted cada 8 días traiga invitados, traiga vecinos, amigos, que usted traiga absolutamente a todos los del barrio de la iglesia, pero usted está muerto en sus delitos y pecados. Lo más importante es que usted tenga estos frutos que son del Espíritu. Son suyos, son frutos suyos, no son frutos de otro árbol, son los frutos que provienen del Espíritu Santo. Dice el Señor, toda la masa fue leudada. La palabra del Señor nos afecta los ojos, los oídos, el pensamiento, nuestra boca, nuestras acciones, nuestros pasos, nuestras manos, nuestro corazón, todo. Si logramos entender, hermanos amados, que la levadura que fue puesta en nosotros, en nuestro corazón, nos afecta en todo, tendríamos menos problemas dentro de la iglesia. ¿Sí lo entienden? La levadura le debe afectar a usted en sus relaciones comerciales. No buscar dónde hacer la trampa. O no buscar dónde puedo engañar. La levadura le debe afectar a usted en cuanto a lo que habla. ¿Cómo habla? ¿Cómo se desproporciona en lo que dice? Como Pablo nos dice, quítese de vosotros toda malicia, maledicencia, todas las palabrotas. A veces no parecemos cristianos por la forma como hablamos. La levadura afecta en nuestra conciencia, la levadura nos afecta de tal manera que lo que mostramos al otro, a nuestro hermano, es una masa leudada en todo aspecto. ¿Usted es una masa leudada por la palabra del Señor? Usted como masa leudada promueve aquí en este mundo. Recuerden que el contexto es el reino de Dios. Y la masa leudada hace que esa persona se convierta en un activista, promotor de la paz. Hace que pelee por todas las causas injustas.
ese que ha sido afectado por la levadura de Dios, promueve la honradez, que los gobiernos sean justos. Ese que trabaja, usted como empleado, yo como empleado, damos todo por esa empresa que nos ha empleado, porque somos levadura y porque como levadura llevamos un testimonio grato a los que están muertos en sus delitos y pecados. Como levadura queremos que los otros también sean levadura, por eso predicamos y evangelizamos. La levadura es el reino de Cristo en nuestros corazones, en todas las esferas humanas. El Señor Jesucristo no dijo, el 50% fue leudado y lo otro no. No. Todas las esferas humanas son afectadas por esa levadura. Usted es una influencia como la levadura en donde usted está. Promueve la santidad, promueve el temor al Señor, promueve que indudablemente todo lo que se haga sea para la gloria del Señor. O usted simplemente pasa de largo y dice, no me interesa. Las dos parábolas, mis hermanos, presentan características misteriosas del reino. Y en ellas se muestra el desarrollo del reino con poder, con dominio, contrastado con un inicio pequeño. No importa cómo inicie. Esto se aplica inclusive hasta en los matrimonios. No importa cómo inicie. Gran parte de lo que importa es cómo termine. ¿Por qué? Porque el inicio pudo haber sido como con el de la semilla, con debilidad, con sencillez, de pronto nadie da un peso por ello, pero el fin es glorioso. La parábola de la mostaza nos está enseñando que un grano tiene relación con el mundo exterior y la parábola de la levadura nos está mostrando la relación en nuestro interior. La parábola que estamos observando de la mostaza nos muestra el poder extensivo del reino de Dios. La parábola de la mostaza nos enseña el poder extensivo del reino de Dios. ¿Hasta dónde se puede extender? No sabemos. Y la parábola de la levadura nos está enseñando el poder intensivo del reino de Dios. Cómo penetra de una manera intensa en su corazón. Cristo, el Señor Jesucristo, el Mesías, fue plantado en su corazón. No es una semilla pequeña, no es una semilla cualquiera, es una semilla que da fruto y que ya observamos cómo ese fruto reverdece. Pero al mismo tiempo, Cristo Jesús fue implantado en su corazón y como levadura debe afectar todos los ámbitos de su vida, todos. Todos son todos. No debe haber ninguna esfera de su vida que esté excluida de Cristo. Como la levadura, Cristo nos afecta en todo. Vamos a orar.